Ari Yair en su audio número 1, desde Tehuacán, Puebla, México. Quiero mandarle un saludo a todos nuestros directivos, a nuestros profesores, expositores y a todos nuestros alumnos de esta prestigiosa Universidad de Ciencias Teológicas El Kairos. Estamos viendo un tema eh, muy interesante, pero a la vez tan importante como los demás temas escatológicos de la palabra del Señor, que son las 7 copas de la ira de Dios. Aprovechando este primer audio, quisiera ir a nuestra base bíblica. Va a ser en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 17. Le voy a dar lectura al texto que nos habla acerca de la 7ª copa, que es la que su servidor va a exponer en este día. Y el 7º derramó su copa en el aire, y salió una gran voz del santuario, desde el trono, diciendo: Hecho está. Y hubo relámpagos y voces y truenos, y se produjo un gran sismo, un terremoto tan grande y terrible, cual no lo hubo desde que existe hombre sobre la tierra. Y la gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino de memoria delante de Dios, para que se le diera el cáliz del vino de su ira. Y huyó toda isla, y las montañas no fueron halladas. Y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga de éste era sobremanera grande. Esta es nuestra base bíblica. Fue Apocalipsis 16 del 17 al 21. Vamos a analizar eh, los versículos que hemos estado leyendo, y para eso les voy a leer una breve introducción. La 7ª copa. Tras la 6ª copa viene seguidamente la 7ª. No fue así en los anteriores, 6º sello y 6ª trompeta, que hubo un paréntesis antes del 7º sello y la 7ª trompeta, respectivamente. Aquello fue debido a la misericordia y la paciencia de Dios, pero ahora, en el tiempo de las copas de la ira, ya no hay tiempo para la paciencia, ya que la justicia ha entrado en escena. No existe intervalo alguno entre la 6ª y la 7ª copa. Esta última acontece trayendo consigo y derramando de ella el resto de las plagas, las cuales podemos ver en este pasaje que estamos estudiando. Todo parece indicar que el resultado de la 6ª copa engrama con la 7ª, y el contexto es Armagedón y sus consecuencias. Entonces estamos viendo claramente con esta introducción que si anteriormente en en cuanto a las trompetas y a los sellos hubo un intervalo que ustedes pueden corroborar al leer la Biblia, en este caso ya no hay una pausa, ya no hay un descanso. Entonces, como les había dicho en la introducción, indica que el Señor en ese tiempo no va a dar ese lapso de misericordia. Por lo tanto, podemos ver que se trata ya de una culminación, ya una etapa ya avanzada de los juicios del Señor. Y vamos a analizar ya a más a fondo sobre las plagas que vienen con esta última copa de la ira. Analicemos con detalle la 7ª copa.
Esta vez este ángel derrama su copa sobre el aire. Bueno, ¿por qué? Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. Esto tiene un doble sentido. Tiene el sentido espiritual y es confrontación directa con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Y tiene el sentido natural. Esto es, probablemente guerra nuclear. Satanás fue echado del tercer cielo, donde está Dios. Ser echado del segundo cielo, que es el espacio exterior, Apocalipsis 12:7-9, y será aquí echado del primer cielo, o sea, la atmósfera terrestre. Todas estas convulsiones del tipo espiritual tienen siempre una manifestación en lo natural. Recuerde que el mundo físico o material, como comúnmente a veces le llamamos, siempre es el reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Y bueno, aquí tiene una gran relación este acontecimiento con lo que va a pasar en el mundo natural. En este caso, guerra abierta a todo nivel, incluso una guerra atómica es lo que se va a desatar. Hay que entender que el Armagedón no solo es una guerra en la que intervienen hombres, sino que también interviene Dios contra Satanás en lo espiritual. Es una guerra invisible, pero todavía más real y devastadora que la que acontecerá en el mundo físico. Recordemos que son seres angelicales, seres con poderes tremendos, demasiadamente fuertes. Otro aspecto a tener en cuenta es que es la última oportunidad que el diablo tiene. Después de este evento, si pierde, que obviamente es lo que va a pasar, sabe que será apresado y encerrado en el abismo por 1000 años. Apocalipsis 20:1-3. Respecto a la posibilidad de guerra atómica, dice Rice Stedman, es posible que este juicio describa una guerra nuclear que produzca enormes nubes de radiación sobre la Tierra, de modo que el aire resulta literalmente envenenado. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, todos aquellos hermanos que hayan podido estudiar acerca de los ecosistemas sabrán que siempre cuando hay contaminación en las grandes ciudades como México, Distrito Federal, China, Estados Unidos, cuando se despide mucho dióxido de carbono, al concentrarse en, en las nubes, se concentra también con varios elementos químicos que se están expulsando a la atmósfera, y esto ocasiona lo que se le llama la lluvia ácida. Entonces, esto ahora lo podemos entender con más detalle, este juicio de Dios, porque anteriormente, cuando Juan vio la visión, no podía entender a plenitud lo que hoy nosotros, con todo el avance tecnológico y también con los nuevos desastres naturales, hoy podemos comprender a detalle todos estos juicios de Apocalipsis. Bueno, dice la siguiente parte: y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Bueno, vamos a comentarlo. Al ser lanzado el contenido de la copa, se comunica desde el centro de la santidad de Dios el cumplimiento y consumación de su ira santa. Esa voz es la voz del mismo Dios Todopoderoso. Ya las cosas no van a ser las mismas de aquí en adelante. Se acabaron los tiempos de ignorancia de Dios y de pecado, como siempre fue hasta ese momento. Dios va a reinar sobre la tierra, de hecho, por fin, y lo hará a través de su Cristo, de su ungido. Versículo 18. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esa es la manifestación de la presencia directa de Dios. Y este episodio nos hace recordar el acontecido en el Sinaí, cuando Israel estaba en el desierto, Éxodo 19,
pero esta vez el cuadro será todavía más sobrecogedor, ya que será a escala mundial. Se nos anuncia el mayor de los terremotos, mayor que todos los que hemos visto. Es un terremoto consecuencia de la convulsión del planeta o que convulsiona el planeta. Interesante notar este detalle porque recordaremos que hace algunos años Hollywood sacó una película llamada 2012 en donde en el cine la historia relata que iba a ocurrir un terremoto a escala mundial y que ese terremoto era parte de las profecías mayas. Bueno, ya pasó el 2012 y obviamente no sucedió lo predicho por los mayas, ya que ellos estaban destinados a equivocarse, ya que nadie puede poner el día ni la hora para los juicios de nuestro Señor. No obstante, la película una clara imagen de lo que va a acontecer en los juicios de Apocalipsis. La UNAM ha dicho que se acerca un terremoto a escala sin precedentes en la ciudad, aquí en nuestro país, México. Y todo esto también se le suma lo de la falla de San Andrés. Cuando sale una película llamada La falla de San Andrés, unos días después los noticieros como BBC y CNN sacan una noticia en la cual dicen que la falla estaba muy inestable y que tenían que tener mucho cuidado, ya que podría desatarse un temblor. Todo esto es señal de que Dios está hablando, anticipándonos, pues, para que nosotros volvamos la mirada hacia Él. Continuamos con el versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para dar del cáliz del vino del ardor de su ira. La gran ciudad, que no puede ser otra sino Jerusalén, recordemos Apocalipsis 11:8, será dividida en 3 partes. También Zacarías nos relata qué es lo que va a ocurrir. Dice Zacarías: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14:4. No creo que debamos entender este evento como de destrucción, sino como de consecuencia de la venida en gloria de Cristo, porque el que pone los pies sobre el monte de los olivos es Él. Y recordemos que nuestro Señor viene en gloria y Él será el que haga que se parta este monte. Continuamos con el versículo. Y las ciudades de las naciones cayeron. En cambio, en este caso, la cosa cambia. Estas ciudades serán las importantes controladas por el régimen del anticristo. Estas sí caerán. Dice el versículo 19, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar del cáliz del vino del ardor de su ira. Esta es la capital donde reside el régimen del anticristo. Esta tendrá un pago especial y se verá en detalle en el capítulo 18 de este libro de Apocalipsis. Versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Es lo que dice parte del versículo 20. Actualmente es sabido que el nivel del mar está subiendo inexorablemente. Venía la siguiente noticia en el diario El País el domingo 26 de septiembre del 2004. Leamos la noticia. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos calcula que las aguas marinas han subido hasta 30 centímetros en el último siglo. De seguir esta tendencia, que va en aumento constante, las costas y las islas serán en mayor o menor medida
eh, anegadas por el mar. Esto es lo que ya se puede percibir, pero aún va a haber mayores cuestiones, ya que las potencias de los cielos serán conmovidas. El mismísimo Señor Jesucristo ya lo profetizó. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21, 25 al 27. Sin duda también, a causa del efecto del terremoto mencionado, la devastación será muy notable. En el sentido espiritual, no habrá posibilidad de que nadie, enemigo de Dios, escape refugiándose en lugar aislado alguno. Esto incluye las islas, así como que la arrogancia soberbia, recordemos los montes, podrá librar a nadie de la justa ira de Dios. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las islas también nos vienen a señalar lugar aislado. Los montes vienen a ser un símbolo del orgullo. Entonces, ni ningún lugar aislado y ninguna arrogancia y soberbia le servirá a los hombres en el día de la ira. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En la ley mosaica, los pecadores que pecaban grave y conscientemente eran apedreados hasta morir. La mujer adúltera de Juan 8, 1 al 11 iba a ser apedreada por una turba muy justa en su propia opinión. Esta vez va a ser el mismo Dios el que va a apedrear a una humanidad impía e impenitente. Lo hará con grandes bloques de granizo de un peso de unos 45 kilogramos. La respuesta de los hombres no será la de arrepentirse, humillándose ante Dios, sino la de blasfemar a aquel que puede librar del mal. Y es que en ese tiempo, y como ya podemos más que atisbar, la humanidad, sobre todo la del llamado primer mundo, se habrá endiosado. El que se cree Dios, enseñanza abiertamente clara de la llamada nueva era que que tanto les gusta a muchos, menosprecia el verdadero Dios como le ocurrió a Faraón. Ese es el terrible mal que está surgiendo en estos tiempos, tiempos finales, preludio de las cosas que han de suceder después de estas. Como estamos viendo claramente, aquí hay algo muy importante que deberíamos notar y tener mucho cuidado, hermanos. Aquí dice que blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron. ¿Por qué? Bueno, sabemos muy bien que cuando se trata de juicio de Dios, castigo de Dios, hay dos tipos de reacciones en el hombre. Por un lado tenemos a la gente que al venir al juicio se arrepiente de corazón y busca al Señor Jesucristo y lo recibe en su corazón. Esto incluye también a aquellas personas que se alejan de Dios y que vuelven cuando todo les va mal. Este es en el caso del creyente, ya que la Biblia dice que hay tristeza que es para salvación, que hay tristeza que es para arrepentimiento. La tristeza, según Dios, causa arrepentimiento, recuerden ese pasaje. Pero cuando se trata del impío, cuando se trata de aquellas personas que no conocen a Dios y que no fueron predestinadas para salvación, toda calamidad les va a hacer blasfemar a Dios. Ese puede ser
si lo quiere ver en este modo, una prueba para que uno se autoexamine si es cristiano o no. El cristiano siempre va a causarle arrepentimiento, pero al impío le va a causar enojo. Esa es la aflicción que es para condenación. Esto es interesante y como hemos visto, por algo se quedaron estas gentes en la gran tribulación, porque aunque les vengan todos estos males, no se van a arrepentir. Este fue el estudio que hemos preparado para ustedes en este hermoso lunes de enseñanza bíblica y ahorita escatológica, y espero que haya sido de mucha bendición. Tenemos nuestra próxima clase los días miércoles, que va a ser conclusiones, y recordemos que estos juicios son para avisarnos, no es para asustarnos, sino para prepararnos en santidad, en oración. Que Dios me les bendiga y un abrazo, un saludo nuevamente. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Dios les bendiga.